Landija. En esta programación especial que venimos haciendo en toda la radio a 50 años del golpe genocida militar, cívico, eclesiástico, empresarial, y si vamos a agregar, hay para agregar, hay mucho para agregar. Bueno, y tenemos el orgullo, habíamos dicho que iba a estar con nosotros Olga Moyano. Así es, sí, la verdad que es un orgullo, es un placer. A Olga la conocí hace muchos años en la ronda de la Plaza de las Madres del 25 de mayo, acá de Rosario. Es un ser increíble. A mí de alguna manera, Olga, te lo quiero decir, me haces acordar mucho a Norita Cortiñas. Porque Olga está en todos lados, es impresionante. Ella está en los talleres de ayuda escolar, está bordando, borda acá, borda allá, hace los stencil. Es increíble el trabajo militante que hace desde toda su vida. Ha sido también dado su testimonio en los juicios, ¿no es cierto, Olga? Sí. Hola, Olga. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, es un gusto estar con vos, Ani, recordando a Nelly. Sí. Nada, que también la conocí en otras épocas, ¿no? Y bueno, uno siempre digo que esto que un poco una frase sartreana, lo importante no es lo que hicieron con nosotros, sino lo que nosotros hacemos con lo que nos hicieron. Y yo creo que ante tanto negacionismo, ante tanta reivindicación de aquel golpe genocida, ¿no? Que no fue nada más que una forma de implementar o del inicio y la implementación del modelo económico que tenemos hoy, ¿no? Que eso creo que no hay que olvidarlo. Y con esto quiero recordar siempre a los que nos enseñaron, al compañero Rubén Milberg, del que también fui muy amiga personal y que él fue el autor de Mataron para robar, ¿no? Uh-huh. Yo creo que traer a la memoria la lucha de las madres, la lucha de un montón de compañeros que no están, es sumamente importante. La historia no empieza cuando uno milita, sino que viene de una larga lucha. Entonces, en este momento creo que es importante, y yo digo que nos salva esto que hacemos. Nos salva no este arte, ¿no? Porque pongámosle comillas, sino lo que podemos hacer, porque es una manera de demostrar fundamentalmente cuáles eran los ideales de los compañeros que ya no están. O sea, los compañeros que no están luchaban por un mundo mejor, un mundo para iguales, desde distintos lugares, por ahí con coincidencias, con disidencias, pero siempre había una mirada común. Por eso ando en muchos lugares, ¿no? Uh-huh. En el otro festival con la gente de salud mental, bueno, uno anda donde puede. Entonces, yo siempre digo, yo soy una setentista setentona, o una setentona setentista. Entonces, aquello que uno mamó, bueno, yo vengo más de la parte de la iglesia, ¿no? Del hombre nuevo, que también tenía, y fíjense, recién, hace muy poco que se rescataron los restos de Camilo Torres, ¿no? Sí. Entonces, la historia vuelve de alguna manera, y hoy tenemos la confirmación del hallazgo de los restos de 12 compañeros en La Perla que quisieron tapar, porque realmente lo de La Perla, como en muchos otros casos, pero esto se pudo saber cuando vino la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que yo estaba en Devoto justamente en esa época, lo que hicieron fue desenterrar los cuerpos porque sabían que iban a ir a buscar en determinados lugares, y quedaron muy pocos fragmentos. Entonces, y por esto de un respeto, y estaban diciendo, ¿y quiénes son? Esperamos 50 años, yo creo que podemos seguir esperando, porque es fundamental que se les informe a la familia, y que la familia pueda elaborar ese duelo, ese reencuentro con ese ser humano, ¿no? Entonces digo, bueno, uno es muy respetuosa de los dolores y de las subjetividades, porque cada uno asume las cosas como puede, ¿no? Exacto. Entonces le digo, siempre que testimonié de apenas salimos, ¿no? Apenas vino la democracia, primero en los juzgados provinciales, después primero en los juzgados provinciales, y en la PDH, en
en la cortada Ricardone, después cuando fue allá en Córdoba y Corrientes, estuvimos ahí y muchos compañeros nos tomaron testimonio, los mismos que habían estado, hicieron posible poder conocer esta realidad. Entonces, estamos, y nuestro testimonio es fundamental por los que no están. Tuve en la cuestión de cuando fue la causa 13 o el juicio a las juntas, tuve que testimoniar, precisamente no por mi causa en general, sino porque se eligieron casos que fueran emblemáticos, y en uno de los casos nuestros había una compañera, Hilda Cardoso, que está desaparecida, que pasó por distintos circuitos o distintos centros clandestinos de detención de distintas provincias. Un poco lo que se buscaba era demostrar la complicidad o cómo estaban coordinadas estas detenciones. No era que porque un testimonio era más valioso que otro, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, allá me tocó con 20 y pico de años salir en el 85, y bueno, uno fue haciendo lo que pudo. A lo largo del tiempo, criar hijos, tener que trabajar porque soy enfermera. Sí. Bueno, me jubilé, pero era enfermera y trabajé. Ahora soy saludadera, digo. Ahora soy saludadera. Sí. Entonces, bueno, si es por lo que sos, también sos murguera. Sí, bueno, eso es lo que yo digo, una forma de poder transformar ese dolor en algo, y cuando fue el origen de la murga La Memoriosa, estábamos, me acuerdo, estaban por iniciarse los juicios, y estábamos volanteando, juntando firmas ahí en la peatonal, y dijimos, va a empezar el carnaval, íbamos a la puerta de las canchas para que se activaran los juicios, y dijimos, y se armamos una murga, y bueno, éramos en general familiares de compañeros detenidos, y hijos, nietos, y bueno, eso fue hace bastante. Después, por esas cosas de la vida, uno fue cambiando de cosas. Hoy bordo, hoy estoy de bordadora, pero bueno, claro. Pero por ahí cuando hay que hacer cosas, la memoria la tengo fresca. Sí. Entonces, siempre me acuerdo de la glosa de la murga. El otro día en la vigil, que había una peña, le digo me encontré con un par de compañeros, entonces le digo, ¿te acordás cuando cantaba el candombe del Boulevard? Claro, porque en el Boulevard Oroño fueron los juicios, sí. Claro. Bueno, y haciendo esta memoria y haciendo estas letras de manera colectiva, fuimos tratando de llevar adelante el dolor y de ir también a los barrios, porque eso creo que es muy importante, porque si no queda la memoria anclada yo digo, en el centro, ¿no? En la zona de los bulevares y las avenidas. El otro día leía que estuviste entre tantos lugares acá en La Creciente también. Sí, fue uno de los primeros lugares donde nos invitaron, porque hay una compañera de la Musto me dice, Olga, ha habido yo un taller, le digo, tenemos que hacer algo por los 50 años. Estaba esta movida de Buenos Aires, que también quiero aclarar, que muchos me llamaron y me llaman, la movida que hicieron Bordadoras en Lucha, en la cual hay una compañera de Buenos Aires, y si yo iba a bordar, y yo dije, yo no voy a bordar esta vez por los nombres, porque nosotros lo bordamos cuando fue los 40 años del golpe para el Museo de la Memoria, y eso está en el Museo de la Memoria como acervo cultural. Y yo creo que el 20 van a exponer algunos están muy deteriorados, me dijeron, o sea, bueno, también ahí con otras compañías dijimos, hay que restaurar lo que estaba deteriorado, claro, y sí, y tendríamos que hacer una campaña para eso. Totalmente. Entonces, pero porque, porque aparte el tema, yo me acuerdo que yo bordé el de Ricky para ese evento, y la tarea esa de bordar, o sea, yo me acordaba mucho, las madres cuando empezaron a bordar ellas sus pañuelos, después, fue cambiando también un poco todo, pero en ese hacer, en ese bordar es muy importante. Tiene que ver un poco con lo que yo acá suelo hablar, el tema de la agricultura y el contacto con la naturaleza y con las plantitas, ¿no? O sea, el esperar, el estar ahí atento, ¿no es cierto? Y es eso, es como plantar una semillita y mantener ese fueguito, ese recuerdo, y es una tarea hermosa la de bordar, realmente hermosa. Yo no sé bordar, soy un desastre. Es meditar, digo yo. Sí, yo soy muy desprolija,
Bueno, pero ahora no hay prolijo ni desprolijo. Eso me enseñó una bordadora que es artista del bordado. Me dice, no, Olga, no hay ni prolijo ni desprolijo. Entonces, bueno, que el nudito, bueno, claro, atar y desatar, desenredar, porque también se nos enredan los hilos. Es toda una tarea artesanal, ¿no? Claro. Y uno pone en fuego las manos. A mí las plantas también tenía en un momento 100 macetas, y los que cuido y tengo ahí, le digo, yo siempre cuido las plantas que eran de mi vieja. Claro. Ahora, tengo una que se llama la chiche. ¿Por qué? Porque me la dio la chiche. Claro. No sé cómo se llama, pero yo le digo la chiche me floreció esta vuelta. Entonces, bueno, es esto de esperarla y de cuidarla, el sol, correrla. ¿Qué está haciendo? Estoy mudando planta. Exacto. Sí, yo en mi terraza, que también es un espacio chiquito, también cada planta tiene una historia y me recuerda a una persona querida, esta me la regaló, y así es. Y bueno, y lo del bordado es fundamental. Por eso me pareció importante. Yo ya te digo, no participé, pero de todas maneras había compañeras que estuvieron haciendo, y bueno, llegaron de Ecuador 60 bordados, llegaron a Rosario. Entonces había que unirlos, porque había que mandarlos al museo. Entonces yo dije, miren, yo no bordé nada, pero yo me comprometo a ayudarlas a coser. Así que llevé las máquinas de coser ahí a la toma y los unimos y mandamos los 160 paños el 1 de marzo. Ahora dice que se extendió, compañeros que me están preguntando, yo le mando la dirección de Buenos Aires y le digo, bueno, mándenlo ustedes y encárguense, ¿no? Claro. Pero bueno, esos fueron. Y nos parece también una idea interesante, porque quien está ahora bordando un montón y que desde la pandemia empezó a bordar es Fernando Traverso. Mira. El Fer empezó a bordar. Entonces, con él es que nos enganchamos. El otro día fuimos a la Biblioteca Estrada porque había una actividad de mujeraje que tenía que ver también con los 50 años del golpe, y se fueron un montón de mujeres y me sorprendieron porque yo el lunes había una actividad del puente, que es arte y salud mental ahí en el Roque, y vinieron un montón de mujeres y me trajeron los bordaditos, me los donaron, le hicieron llaveritos. Esos chiquititos le hicieron llaverito y dice, llévalo a la ronda y junten dinero o hagan algo. Ay, le digo, bueno, realmente le digo, viste, es esto que uno pone a andar. Exacto. Y bueno, y sale y es un trabajo importantísimo. Y la gente de la Musto, bueno, varias gente te va llamando, viene a la plaza, que estamos ya hace un tiempo los jueves estencileando para que borden. Y bueno, y es una manera de, como digo yo, como decimos en la murga, de resistir alegremente, ¿no? Como decían los compañeros, venimos a combatir por un país, ¿no? Claro. Alegremente y con memoria, porque uno cuando va bordando, yo digo, bueno, 30.000 puntadas, no sé cuántas puntadas tiene cada uno, ¿no? Tendría que contar cada una de las puntadas. Seguramente son más de 30.000, ¿no? Puntadas las que damos, porque yo creo que decimos 30.000, pero si abarcamos es mucho más, porque todas las familias tocadas, toda la sociedad, en definitiva. Mira, de eso estábamos, estábamos hablando hoy también con otra gente que justamente cuando dicen 30.000 es un número que no tiene nada que ver con el daño que como decías vos, o sea, seguimos todavía sufriendo, ¿no? Las consecuencias de ese golpe económicas, y el terror que quedó en. Carlos está trabajando ahora el tema de los urgentes, que también se cumple ahora el 17 de octubre, los 50 años. Sí, aprovecho y les voy a dejar después a ustedes les voy a mandar un link, porque yo no estoy en mucho, pero bueno, algo entiendo. Están juntándose imágenes para proyectarse en el escenario el día del 24 de marzo. Ajá. Entonces, yo tenía algunas cosas de los urgentes, algunas fotos de las veces que hemos ido, de distintas, o sea, de estos, sí, mandalo, es un drive donde uno puede mandar libremente imágenes, digamos. Claro. Imágenes para que sean proyectadas, ya que teóricamente se consiguió pantalla para el acto. Yo creo que en las fotos hay mucha gente que estuvo en estos 50 años de lucha y hoy ya no está. Yo creo que eso es fundamental, tenerlo presente, ¿no? Entonces las imágenes, dice, me pedían definiciones, no lo mandé por WhatsApp. Le digo, bueno, yo no sé mucho, le digo, pero yo veo a la gente que conozco y bueno, este es un buen, dejándoles a ustedes el link, no sé cómo se llama, del drive, del drive, todas esas cosas porque las setentonas, por ahí nos cuesta esto, ¿no? Bueno, pero se entiende. Estamos por
Radio La Hormiga con Olga Moyano acá, y ella hablaba de la murga y vamos a escuchar un pedacito de la murga para después enseguida volver y seguimos en esta charla. La memoriosa se va con su canción de despedida. Los volverá a encontrar en cada juicio y castigo. ¡Vamos! Por la ciudad de Rosario escuchen bien, por la murga memoriosa yo me encontré, y su danza de recuerdos también bailé, amigos regresaré. Además de la murga, además de del trabajo de memoria y de la transmisión, además de todo esto, me gustaría enfocar un poquito en este lugar como enfermeras y las otras compañeras también con las que trabajaste durante todo. Bueno, trabajar en salud era muy joven y me había recibido enfermera y trabajaba en el sanatorio Plaza y tengo 2 compañeros enfermeros desaparecidos, Ariel Morandi y Susana Miranda. Las vueltas de la vida, una de las chicas integrantes de Niete es sobrina nieta de Ariel. Y bueno, por testimonio del represor Constanzo, a ellos dos los habrían llevado al campo de San Pedro, en Santa Fe, en Laguna Paiva, donde encontraron 9 cuerpos, entre ellos de los cieguitos que habían detenido, del cieguito que habían detenido acá. Y el año pasado pudimos llegar hasta la fosa, ¿no? Y bueno, realmente fue muy conmovedor porque son unas miles de hectáreas que mucho tiempo han permanecido bajo agua porque es zona de bajo. Y bueno, tenemos la esperanza hay gente allá que está trabajando, el hijo de la Queca Cosman, claro. Hugo, está trabajando y está entrando al campo, va una vez por semana, porque es monte. y ha estado todo pisado por ganado y sigue estando pisado por ganado. Y no perdemos la esperanza porque, qué sé yo, están el equipo de antropología trabajando y igual hay que seguir limpiando, desmontando, y es un laburo que con la escasa financiación que en este momento hay, la provincia sostiene, según me contaba Hugo, 2 personas que van a desmontar, pero 2 personas, claro, en semejante inmensidad de campo no es nada. Entonces bueno, eran los 2 compañeros mejores, jóvenes, eran más grandes que yo, porque yo tenía 20 años, ellos tenían un poquito más grande, 25 ahora. Claro. Ellos van a ser eternamente jóvenes. Sí. Ellos van a ser eternamente jóvenes. Nosotras y nosotros seguimos. Tenemos, por eso lo vemos en esas imágenes, ¿no? Claro, claro. Uno no puede dejar, a pesar de, como me decía otra vez cuando testimonié por los 40 años del juicio a la Junta, uno no deja de emocionarse. No. Cuando los recuerda, cuando los nombra. Nadia era hija única, así que no tiene familiares. Entonces, bueno, estaba pensando con qué pancarta voy a marchar. Y yo, si voy a marchar con los 3,
Siempre tengo una remerita de aquella época del juicio que tienen, que creo que me la habían hecho ustedes, o ustedes habían andado en eso. Yo tengo memoria, igual que las levitas de la murga, que estaba con el Eternauta a través de Rosalín Ruiz, nos habían hecho, sí. Sé que cualquier cosa íbamos ahí a la calle Maipú, viste que tengo memoria. Así dice mi marido, que siempre me acompaña desde el juicio de la Junta, o antes me ha acompañado ahora hace de mi Uber. Y hay otra cosa que quería, bueno, porque por todo el significado que tiene acá también el Pocho Leprati, y es tu relación con esto, con el cristianismo comprometido, con lo que ha significado en su momento toda ese espacio de transformación, digamos, que desde distintos lugares, y que acá, bueno, qué sé yo, desde Montaldo o nuestro el que yo llevo el mismo apellido que él, Núñez, que también fue alguien detenido acá en toda la zona del Chaco y todo, ¿no? Hay muchos testimonios de la iglesia. Es la iglesia comprometida, la iglesia de Don Elder, ¿no? Pues si damos limosna, somos caritativos y somos buenos. Así planteamos otra, cambiar la estructura, somos comunistas, somos zurdos. Entonces, era un sector de la iglesia que después del Concilio Vaticano II, se plantea esto, y bueno, lamentablemente digo, tuvo todos esos mártires, ¿no? Sí, claro. Un montón de obispos, caso de La Rioja, de caso de Nicolás Ponce de León. Claro, exacto. Y bueno, era una iglesia comprometida con un oído y otro en el pueblo, como decía Angelelli. Entonces, yo creo que porque era otra forma. Nosotros en la adolescencia, yo soy de un pueblo, y en la adolescencia nuestra hay un lugar que ahora ya no está más, que estaba en Maciel, la Casa del Encuentro. Ajá, sí. Que inclusive estaban los sacerdotes de ahí, que Rino, que todavía vive Rino, creo que está ahora, se iba a vivir al Chaco, estuvo en África y ahora volvió Guillermo, y el otro no me acuerdo, que llegó a ser obispo de Jujuy. Ellos hacíamos los encuentros juveniles. Encuentros juveniles eran encuentros culturales que dormíamos y demás, y había toda una movida y una mirada de la juventud por hacer cosas para la gente del pueblo, de la comunidad. Cuando se volvía, se hacían cosas, fundamentalmente lo que tenía que ver con cultura también. Había movimientos de cultura popular, era toda una movida que no... Hicimos hace 1000 años ahí un encuentro de educación popular, que nos quedamos a dormir ahí, fue muy lindo. Después fue un hotel rural. Yo cada tanto voy, porque ahora hay un country. Hay un country ahí, sí. Carcará creo Carcará, que se llama. Sí, uno puede. Pero el lugar es como que está abierto. La última vez que fuimos con mi esposo, porque había un restaurante, hay la entrada, creo, a otro country más para allá, pero el casco de ese lugar, porque era un casco de estancia, todavía fue escuela ese lugar, antes de que lo ocuparan los sacerdotes calabrinos, que varias compañeras que estuvieron presas y que trabajaron en el norte y demás, pudieron exiliarse en Italia, en la casa de alguno de estos sacerdotes. O sea, hicieron todas las gestiones cuando les dieron la opción para ir del país a ellas, han ido y han vivido en Italia en la casa de familiares, o todo ese apoyo que hacían los sacerdotes, que eran de misioneros calabrinos, eran. Y bueno, yo me acuerdo que después cuando salí, aquello fue Medellín en 68, claro. Después era Puebla, y yo nunca me voy a olvidar que cuando salgo, yo caí en el 78, o sea, ya antes del Mundial, y cuando salgo en el 80, en mi pueblo me esperaban con una misa. Mira. Había otro sacerdote nuevo, que yo el viejo, que era viejo medio loco, más abierto, que venía un poco más de estas comunidades, y me esperaban con una misa, y trabajé como un año antes de volver a Rosario, allá. Había una inundación grande, y cocinaba para 50 pibes en ese momento. Tenía que ir a manguear la carne, claro. O sea, pero era un laburo misionero más desde la iglesia, ¿no? Claro. Que era un paraguas, y que para que en un pueblo chiquito te aceptara la comunidad,
era importante, ¿no? Claro, es una puerta, un lugar de reconocimiento y de acceso. De seguir haciendo cosas y de que, bueno, y que los sectores que por ahí te podían llegar a marginar, entrar y fue muy lindo porque hice catequesis, en los barrios, los chicos que no venían nunca y bueno, venían al comedor, ponerle que era en la sociedad italiana, ¿no? Claro, no era un comedor, porque no había comedor escolar. Claro. En ese momento estoy hablando del año 81. Sí, 81. Entonces, bueno, después a partir de eso se hizo el comedor. Yo, mi madre no está más y bueno, uno va perdiendo esas raíces, ¿no? Claro. Pero yo creo que es bueno poder pensar todo esto, ¿no? Que uno hizo y que siguió haciendo para sostenerse. Después volví en el 82 a Rosario. Y bueno, fui a trabajar, como soy enfermera y siempre hacían falta enfermera, enseguida entré a trabajar en un sanatorio privado. Y me anoté, me dice, ¿querés entrar a la MUNI? Y me hicieron Natal Intendente. Pero fui y me hicieron estar certificado de conducta. Bueno, dije, voy a buscarlo. Fui y lo busqué en la jefatura todavía en aquel momento. Y como no tenía ningún antecedente, me lo dieron sin ningún problema y entré en el año. Pero fíjense cómo yo pienso en las reformas laborales y todo esto, cómo fueron los cambios, ¿no? O sea, a través de la historia mía personal y laboral, ¿no? Sí. Bueno, yo tengo carnet del año 75 que entré a trabajar de enfermera en el Sanatorio Plaza. Entrabas y al otro día eras planta permanente, te tenían que hacer. Claro. Y en la municipalidad entro en el gobierno de Natale como planta categoría 17, que es una categoría más o menos, como enfermera del Clemente Álvarez. Mirá. O sea, y después, yo le digo, debe ser la única persona que renunció 3 veces a la MUNI, porque la vida te va llevando por los chicos. Pues, y trabajé hasta que nació mi hijo mayor. Y nada, y yo digo, cuando vuelvo a querer entrar en los 90, que la historia laboral había cambiado, me dicen, tiene que tributar. Rendí concurso, o sea, no es que entré, rendí concurso, se tiene que facturar. ¿Cómo que tengo que facturar? ¿Viste? No, sí, porque usted es monotributista. No, les dije, hice un poco de lío. Claro. Me conocían la gente del gremio porque ya había peleado en aquel momento. Pero entré como con un contrato, digamos, pero no tenía que facturar al menos. Claro. Y hoy, o sea, cómo nos vamos degradando laboralmente, cuáles son los cambios, ¿no? Sí. Entonces, yo le decía, inclusive en el laburo, yo llegué a ser jefa de la guardia del Clemente. Mira. Siempre por concurso. Y yo después cuando volví, en el 97, que elegí trabajar en el Roque, porque yo vivo en zona sur, en San Martín al 6000, digo, no, me queda el Roque, los chicos habían empezado el jardín, la escuela, los 4 hijos. Entonces elegí ahí y yo digo, éramos compañeros del laburo. Te estoy hablando del año 80, 82. Sí. Había una solidaridad entre los trabajadores. Cuando vuelvo a trabajar en el 90 y pico, 94, 95, digo, ahora no somos compañeros, somos cómplices. A ver quién llegaba más tarde, porque si antes todos en nuestro laburo, que es un laburo de guardias y demás, siempre tener la mañana, tarde, noche, Navidad, Año Nuevo, ponernos de acuerdo. Mira, hoy Olga no puedo porque tengo la fiesta de mi hijo, organicemos. Claro. Y acá, cuando vos volvés en los 90, te clavaban la guardia y vos no sabías qué hora te ibas, ¿me entendés? O sea, de ser compañeros somos cómplices a veces del que llega tarde y había que crujir la guardia. Y esto, ¿cómo ha deteriorado esto los sectores de laburo, ¿no? El compromiso con el trabajo, el compromiso con la tarea, ¿no? Cómo se deterioró la sociedad en su conjunto. En eso quiero remarcar. Una cuestión de valores también. O sea, valores. Todo. El sentido del trabajo. El sentido del trabajo. Sí. Uno tenía claro que tenía que trabajar por un sueldo, lógicamente, y para eso lo peleaba. Pero tenía un compromiso con el trabajo. Cuando fue la huelga grande que le hicimos en Sandizaga, yo trabajaba en el Clemente Álvarez, en terapia. Y nosotros teníamos que hacer la guardia. Entonces, ¿qué nos pusimos de acuerdo? Vamos a trabajar sin marcar tarjeta. O sea, las guardias se cubrían. Ajá. Sin marcar tarjeta. Veníamos de la dictadura. Bueno, así nos descontaron después los días. Después algunos se peleó judicialmente y se ganó eso, ¿no? Pero digo yo,
Qué experiencia interesante para tenerla hoy, para poder pensarla. Para poder pensarla hoy, ¿no? Por esa época debe haber estado Felisa Lemos. También. Claro, Felisa estaba más en la parte de primaria, no tanto en el ECO. Lo nuestro era más institucional. En esa época, el salto grande de la salud lo da Caballero, con Wiener, con otra gente que entró en salud, que entendió una lógica que tampoco es la lógica que tienen hoy en salud. Y fue un laburo que desplegó la MUNI muy, muy importante. Nosotros seguíamos laburando en hospital, pero un poco estaba escindido. Después se trabajó más de conjunto, pero sí, yo creo que se hizo el gran trabajo en atención primaria. Claro. Atención primaria fue... Claro, el ir a las comunidades no era el dispensario, sino que era otra lógica. Yo en esa época trabajaba de docente en la escuela de enfermería del Ministerio de Salud de la provincia, y donde me recibí, en esa escuela me había recibido cuando estaba donde ahora es el PAMI, también cómo han cambiado las estructuras. Era el Hospital Provincial Freire, y tenía la de atrás tenía hasta el año 80, que la entregan los militares al PAMI, 81, era de la provincia. Ahí el local era de la provincia. Claro. Y bueno, ahora no sé cómo estará, pero ahí había una escuela internada que veníamos mujeres de toda la provincia, de Las Toscas, de Reconquista, de Rufino, a estudiar enfermería, y nos bancaba la provincia, nos bancaba el dormir, comer y demás, porque la única manera que yo tuve de acceder a un estudio superior. Claro. Porque mi madre era modista, mi papá era un empleado metalúrgico entonces la única, y yo era la hija mayor. La mirada de los viejos en aquella época era de buscar algo que te permitiera vivir. Bueno, los varones eran tornería, viste, las escuelas industriales, claro, que tampoco había en mi pueblo, entonces había que bancarlo en un pueblo al lado. Entonces, claro. Esa es la historia de mucha gente de los pueblos. Sí, y es también la historia de un país donde la educación tenía que ver mucho con perspectivas de ir para arriba, de ascenso social, de ascenso, de transformación, de un montón de cuestiones. Vinimos a hablar de esto, pero forma parte absolutamente, absolutamente. Tiene que ver, absolutamente. Sí. Son las historias por ahí personales, pero son si uno las puede lograr leer a la luz de todos los movimientos, de todo lo que fue pasando en este país, pero uno es consecuencia de todo eso, ¿no? ¿Escribiste un libro? No. Escribir un libro, por favor. Tenés que escribir esta historia tuya. Es y a la fundamental. plaza... Mira, ahí quiero acordarme de otra gran persona, que es Eduardo Marinangeli. Del Edu. El Edu, con esto, esto de criar hijos, de tener, a veces le digo tener 2 o 3 trabajos, te hacía que vos no estuvieras militando todo el tiempo. Y una vez, no me acuerdo en qué actividad que fui así, porque los 24 siempre iba, por eso mi hijo dice, siempre saludábamos a gente, decía, por mi marido, ¿no? Porque él era más conocido, yo venía. Entonces, me dice, Eduardo, ¿no querés venir a la plaza? ¿No querés venir a la plaza? Viste, para mí ir a la plaza me parece que era algo cerrado. Entonces, y Eduardo fue... ¿Cuándo fue eso? Y habrá sido 2008, 2007, y 2008. más o menos, claro, cuando empecé también a ir yo con claro, él, 2007, sí, por ahí, sí. 2007. Bueno, y él con su biblioteca que todavía la sostenemos. Ah, ahí hago apoyo escolar los martes, todavía la sostenemos ahí. Margarita es... Bueno, ahí recién estábamos todas... Es otra persona también. Sí, por eso no me hemos juntado libros. No, viste, por eso quería también del Eduardo, la vamos ¿viste? a llamar algún día a Margarita. La Marga, sí, recién estábamos armando cosas y viendo cómo hacíamos las velas para la vigilia del 23, porque la ronda va a ser como siempre la vigilia del 23. Claro. Y bueno. Olga, y el tema de los pañuelos, los bordados. No los bordados, sino los en cartón. Sí. Eso está bueno, que cada uno puede sumar, digamos, para todo. Nosotros lo que estamos haciendo los martes es compramos cartón a los cartoneros que venden ahí y que copian en la toma. Compramos, llévate tanto, ¿viste? Sí. Bueno, no importa. Y hoy y cortamos, está Fernando Traverso, Sergio, ¿viste? Los viejos de la ronda. Sí. Margarita fue hoy.
y Isabel Graciela Nívoli, pero Graciela hoy tuvo la noticia de que habían encontrado los restos del hermano allá en Córdoba, así que bueno, está profundamente impactada, conmovida. Bueno, siempre ella va los martes y hoy dice, bueno, nos mandó un abrazo a todos y Claro. hay que ver cómo se la acompaña, porque también hay que yo soy de que las heridas uno primero, viste, a veces hay otro que no, que prefiere estar arriba. Yo tengo que elaborarla yo y después Sí. poder salir, por eso Claro. soy respetuosa Sí, por supuesto. de eso. Claro. Y bueno, y nosotros vamos y cortamos los cartones. Nos reímos con Fernando porque le digo, Fernando, vos sos el capataz. Claro, el mandamás. Este está medio mal cortado. Bueno, digo, ahora le pongo un poquito de tijera y chao. Y bueno, y es un laburo cooperativo en el cual nos encontramos y ¿Los hacemos. martes a qué hora? Estamos los martes a las 5 de la tarde, estamos yendo a la toma a hacer. Hoy armamos como 80, 90. Primero querían hacer 500. Bueno, digo, bajemos la expectativa. Creo que cortaron otros 200. Está bien. O sea, porque la idea es el impacto visual, digamos, Exacto. que Sí, tienen los pañuelos, es muy eso que es importante. histórico Sí. en la marcha del 24, ¿no? Sí. Sí, claro. Entonces, bueno, Buenos Aires hace un pañuelo, el de abuela florecerán pañuelos. Para nosotros es florecer esos pañuelos. Digo, que cada uno se los llevó, hizo, lo tiene en su casa y es un mensaje, es un laburo que uno lo hace como puede y sabe que el que lo lleva lo O tiene. sea que nosotros acá, si bien la biblioteca tiene 24 años, el jardín va a tener 17. Y en los 17 años, con los padres de todos los padres, madres, de todos los chicos que vienen al jardín, desde el 20 de marzo se pone a trabajar para hacer la muestra conjunta. Y no ha sido fácil, pero se sostuvo todos estos años. Y bueno, qué sé yo, hubo el momento también de plantar Claro, plantemos una, claro, en la época de la pandemia. todo eso se hizo y siempre los padres y las madres vinieron, lo cual siempre lo valoramos eso. Claro, y sí. Y vos que dijiste del Pocho Rarabeo, el viernes estuvo León, pero nosotros Sí. fuimos con Fernando con unos esténciles. Ah. Algunos los logramos bordar, otros no, pero llevé el esténcil y con los chicos estuvimos estencileando, que es la bicicleta Sí, con sí. el ángel, Ay, sí. que hizo el Fer. Entonces, Sí. él es muy creativo. Sí. Había hecho un Lambe Lambe, que es ese teatrito que vos mirás y te pones el audio, muy lindo. Y bueno, Es un tipazo el Fer. sí. La bandera nuestra la hizo él en su momento con la bici, esa que representa 160. Sí, la idea de él era Cuatro. representar a los compañeros cuando empezó con su Claro. proyecto los desaparecidos de Rosario. Ujú. Yo me acuerdo que uno de mis hijos, que ahora tiene como 36 años, era chiquito, iba en colectivo de mi casa hasta el San José, Sí. y decía, hay unas bicicletas Sí. y tienen un número, y después todos los amigos le contaban en qué barrio había bicicleta. Claro. Y él como que él tenía mapeado. Fue una pero intervención buenísima, Buenísima, muy buenísima, buenísima. porque eso se habla en todos lados, de En todo el todos mundo. lados. Todos Y lados. ha tenido su repercusión por todos lados. Muchos estudiantes también, no solo de arte, sino de antropología y todo, lo han replicado por un montón de lugares. No quisiéramos que te vayas sin que hagas algo de la prosa de la murga. La glosa. La Si glosa, no me falla la glosa. memoria, yo que me jacto de la memoria. La glosa. Es así, esta murga compañera, esta murga aquí llegó. Vinimos a recordarlos con su lucha y su pasión. La calle guardó los pasos y la memoria, la voz de aquellos que no callaron, soñando un país mejor. ¿Dónde escondieron sus risas, su alegría, su ilusión? Las risas volverán siempre, no mataron la canción. Esta murga los reclama, clama con bronca y pasión. Lucha contra la desesperanza, agigantando el alma, henchido el corazón. Qué hermoso. FM 104.3, La Hormiga, Radio Comunitaria.